Muy buenos días, mi nombre es Guillermo Padilla y de parte de Fibras Ópticas de México queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de webinars 2021. El día de hoy compartiremos con ustedes el tema Introducción a la instalación aérea y técnica lasheado. En los últimos 12 meses hemos visto cómo la contingencia que acontece a nivel global ha impulsado incluso la necesidad de conexiones de mejor calidad. La fibra óptica sigue siendo la tecnología con mayor crecimiento anual. Solamente en México, de junio de 2019 a junio de 2020, las conexiones y los accesos a Internet fijo por fibra óptica crecieron un 34%. Es por eso que si te interesa conocer más acerca de esa tecnología, estás considerando migrar a la fibra de cobre, a fibra óptica, o simplemente tienes interés en conocer todo el catálogo de soluciones que hay dentro de la misma, pues este webinar que hemos preparado para ti el día de hoy te será de bastante utilidad. Por último, no me quedaría más que presentarles a nuestro expositor. Él es el ingeniero José Carlos Aguilar. Él es arquitecto de producto para fibras ópticas de México y bueno, él tiene ya bastante experiencia impartiendo seminarios, cursos, webinars y workshops para audiencias de México y Latinoamérica. Sin más por el momento, les agradezco su asistencia y espero que disfruten esta sesión que hemos compartido y vamos a compartir con ustedes. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Guillermo, muchas gracias por la presentación. Espero que estén teniendo un bonito jueves, ya a punto de terminar la semana. Vamos a darle un poco a este tema, a la introducción de la instalación aérea, la técnica del hachado, una técnica que es común, manejada principalmente en Latinoamérica, en partes de Sudamérica, es donde más estamos viendo este tipo de tecnología. Cabe mencionar que esta es una sesión de múltiples que vamos a tener enfocadas hacia tipos de instalaciones aéreas. Vamos a hablar también sobre autosoportados, sobre cables de figura 8. Esto para ir complementando poco a poco lo que vamos a ir viendo en al final teniendo un resumen, un análisis completo sobre todo el tema de las comparativas y ese tipo de desarrollos, ¿va? Permítame un momento. A ver. Ahí está. Bueno. Primero que nada, me vuelvo a presentar, soy José Carlos, estoy para atender cualquier duda que tengan y cualquier comentario, pregunta, en la sesión de preguntas y respuestas la pueden colocar y vamos a ir trabajando hasta el final de la sesión. El objetivo de esta sesión, tal cual, es tocar los principios de la instalación aérea en general y enfocarnos en la parte del método del hachado. ¿Ok? El método del hachado es un método que ya conocemos, ahorita vamos a ir entrando un poco más a detalle en este. La pregunta más obvia, la pregunta más fácil, la pregunta más sencilla. ¿Qué es la fibra óptica? Okay, la fibra óptica es un conducto que puede ser rígido o flexible, que puede ser de plástico o vidrio, capaz de conducir un pulso de luz desde el punto A hasta el punto B sin sufrir alguna interrupción, obviamente esto de forma natural, sin que nosotros lo afectemos de alguna manera. Usualmente se utiliza en redes de datos de telecomunicaciones, ya que es muy útil para enviar y recibir información importante a través de altas velocidades. Esto obviamente utilizando pulsos de luz, todo nuestro sistema de transmisión y recepción. Ahora, a mí me gustaría hacerles una pregunta. Ok, ¿qué saben de fibra óptica? Voy a lanzarles en este momento una encuesta, debe de aparecer en su pantalla. A ver, permítanme. Ahí va. El único uso que tiene la fibra óptica es para las telecomunicaciones. ¿Verdadero o falso? ¿Me pueden apoyar a irla contestando? Ok, veo que ya van los votos. Su permiso, voy a tomar un poco de café. Ok, está reñida, ¿eh? Está bastante reñida. Vamos a dar unos cuantos segundos más para terminar la encuesta y mostrarles los resultados. Ok, continúan votando. Va. En este momento voy a mostrar los resultados. Debe estar desapareciendo ustedes en este momento. Tenemos que un 33% dijo que verdadero, es decir, ellos consideran que este 33% considera que la fibra óptica solamente es utilizada en las telecomunicaciones y un 66% que mencionó que es falso. Les decía, la fibra óptica solamente es uno de los usos que se le puede dar directamente hacia las telecomunicaciones. Vamos a ver un poco de qué más se le puede utilizar. Esto para tener un poco de conocimiento general sobre la fibra. Primero que nada, la medicina. ¿Okay? La medicina es un tema muy utilizado en la fibra óptica porque
Por ejemplo, los endoscopios. Hay muchos endoscopios que ya manejan fibra. Ahora, cabe mencionar, no es fibra de vidrio, es fibra de plástico. ¿Okay? Es fibra que es utilizada para poder tener una mayor velocidad. Es una fibra pues, bastante delgada a comparación con lo que sería un cable de cobre, lo que nos permite tener acceso a partes que tal vez no podríamos acceder. Incluso hay mecanismos mecánicos, médicos, que por medio de fibra óptica logran destapar venas en el caso de las varices, ese tipo de detalles, entonces, para que vean un poco de la versatilidad. En la arqueología hay lugares a los que la gente no puede acceder, tanto porque no sabemos cómo está la estructura interna o porque no queremos dañar algo. Utilizamos un tipo de endoscopio justamente para poder introducir una de las cámaras y poder verificar que de manera interna qué es lo que se encuentra, si podemos acceder a él, cómo está la estructura genérica, si hay algo que valga la pena acceder hacia ahí. En la industria militar se tuvo que desarrollar un tipo de cable especializado solo para la industria en el cual ellos manejan telecomunicaciones con una necesidad obviamente bastante fuerte de mantener esa red que no se llegue a caer, y se desarrollaron cables que son cables súper fortificados, con mucho refuerzo, muy resistentes, que soportan aplastamientos, que soportan ser enterrados. Es un desarrollo que se hizo justamente para el tema militar. En la iluminación, a final de cuentas, recordemos que la fibra óptica es luz, entonces por esa misma luz es que podemos hacer una iluminación utilizando este método. Y obviamente, de la que venimos a hablar, la que es la más fuerte de esta fibra, las telecomunicaciones. ¿Okay? Ahora vamos a hablar un poco de qué ventajas tiene la fibra óptica comparándola directamente con el cobre. ¿Okay? Primero que nada, tenemos un elevado ancho de banda. ¿Okay? ¿Esto a qué se debe? A la capacidad que tenemos de ampliar nuestra red. ¿Okay? Por ejemplo, nosotros con tecnología CWDM, con tecnología de longitudes de onda, podemos generar un ancho de banda bastante amplio en un solo hilo de fibra. ¿Okay? Y podemos entregar servicio a usuarios finales para poder tener un ancho de banda justamente tan elevado, tan fuerte, un ancho de banda tan confiable. No es posible interceptar las señales. No es que sea de ley imposible, sí se podría, pero no es como en el cobre. En el cobre, ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, no es que lo hiciéramos, sino que ¿qué se podía hacer? Se podía acceder a un tramo del cable simplemente desforrando la cubierta, colgarnos con otra parte de cable de cobre y tener acceso a la señal que estaba pasando por ahí. En este caso no es así. O sea, no es como que nosotros pongamos fibra con fibra unidas y vayamos a tener el resultado de tomar la información. Tendremos que hacer un corte, colocar splitters, es un rollo que ya no es tan viable. No plantea riesgos por descargas eléctricas por el simple y sencillo motivo que aquí no vamos a estar manejando electricidad. ¿Ok? En temas de cobre, obviamente estamos manejando todo lo que son pulsos eléctricos. En este caso no, aquí son pulsos de luz. ¿Ok? El pulso de luz va completamente pasivo. Y está reducido hasta 2 veces en tamaño. Esto hablando directamente del cobre. ¿Ok? Es mucho más, tiene un tamaño mucho más compacto que el cobre, y esto de hecho nos genera ahorros. Por ejemplo, en instalación, en almacenaje de racks, también nos genera un ahorro importante. Es una de las grandes ventajas que tiene. En cuanto al peso, este puede estar reducido hasta 7.5 veces en peso a comparación con el cobre. Es bastante. Esto también, por ejemplo, al momento de utilizar canaletas, las canaletas pesadas, las canaletas que son de metal, son justamente utilizadas para cables pesados, cables de cobre. En el caso de la fibra, si es una parte pasiva, la fibra puede ser almacenada en canaletas plásticas, que son mucho más económicas, tienen un método de instalación mucho más sencillo y nos van a generar a largas un ahorro. Y como no tenemos que estar aterrizando una parte pasiva como sería con electricidad, pues podemos tener la ventaja de también este punto generarnos un ahorro. Bajas atenuaciones sobre las señales. Hablando en cuanto a distancias, por ejemplo, una fibra monomodo puede llegar a 20 kilómetros más, dependiendo del transmisor y el receptor. Comparado con un cobre que no va a llegar a esas distancias, simplemente no lo lograría sin estar usando repetidores. ¿Okay? Y esto solamente con un solo impulso de luz podemos llegar a ese tipo de distancias. Obviamente, si agregamos repetidores a nuestra red, bueno, esto se eleva muchísimo. El dióxido de silicio es uno de los elementos más abundantes en la superficie de la Tierra. ¿Ok? La fibra óptica está constituida del dióxido de silicio y del germanio.
y es uno de los elementos más abundantes. ¿Por qué? ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en la arena. ¿Ok? En la arena es donde encontramos los materiales para poder realizar la fibra óptica, por lo cual a la larga es un material que es tan abundante que tenemos fibra óptica para mucho, mucho tiempo. Y es insensible al ruido eléctrico. Muchas veces cuando generamos un cable de cobre y tenemos un campo electromagnético, si está muy cerca de otro cable de cobre, perdón, puede llegar a traslaparse información, puede llegar algún ruido que llegue a hacer que la información se pierda. Entonces, esto justamente se evita con la fibra óptica. A final de cuentas, estamos utilizando pulsos de luz que no van a generar un campo electromagnético. Puntos a considerar de la fibra, puntos que tenemos que tomar en cuenta. No todo es miel sobre hojuelas. Su instalación requiere maquinaria y herramientas especializadas, así como personal muy capacitado. Es muy real, pero esto lo es para cualquier caso que vayamos a iniciar en cualquier tipo de instalación. ¿Okay? No importa si es fibra óptica, en su momento cuando fue cobre necesitábamos la maquinaria y la herramienta especializada, que ahorita, el día de hoy, es muy económica la del cobre, pero porque ya lleva muchos años en el mercado. Alto consumo de energía para purificar el vidrio. Sí es una realidad, pero también se han desarrollado mucho las tecnologías, se ha ido adaptando mucho el proceso para poder bajar los costos. Es por eso que la fibra hace unos años era sumamente costosa y era muy difícil que todos tuviéramos acceso a ella. Y hoy en día es muy accesible al punto de que podemos tener CFTTH que llegan hasta la casa con un tema económico accesible. Falla al entrar al contacto con el agua, sí es una realidad, pero las fibras más actuales, las fibras ya más contemporáneas, son fibras que ya tienen un tema para poder contrarrestar esto. Aparte, los cables, por ejemplo, los cables de planta externa que van en tendidos aéreos, que van justamente enterrados en parte de ductería, ya vienen con cubiertas especiales. Por ejemplo, internamente traen cintas de retención de agua, traen materia que permite disminuir el riesgo de todo el tema del contacto con el agua. Y se requieren equipos de medición especializados. Sí, pero bueno, lo mismo. O sea, se requieren equipos de medición especializados en general. No importa qué es a lo que vayamos a ingresar, es el utilizar un equipo de medición adecuado, simplemente. Ok, elementos de una fibra óptica. La red funciona con elementos pasivos, por lo cual no se va a requerir energía eléctrica para su funcionamiento. Y requiere menos mantenimiento. Eso es un gran pro. ¿Ok? Un sistema de transmisión va en tres partes. Datos de entrada, transmisión. En la transmisión vamos a tener nuestra fuente óptica, nuestro transmisor. La capa física, que es el tema que vamos a abordar ahorita. La capa física donde vamos a encontrar herrajes, cables, postería, cierres de empalme, splitters, toda la parte pasiva que llevamos en esta capa. Llegando posteriormente hasta nuestro detector óptico, podría ser, por ejemplo, una ONT que estamos entregando a un cliente, ya directamente a nuestro receptor y a los datos de salida. ¿Ok? Esta es la manera general en la que se constituye una red de fibra óptica. Ahora, vamos a hablar directamente del cable dieléctrico, que es el cable sobre el cual vamos a trabajar hoy. ¿Ok? El cable dieléctrico está diseñado para otorgar un óptimo rendimiento en instalaciones de planta externa, ya sea por la shadow o en ductería. Es ideal para aplicaciones dentro de un área metropolitana. ¿Ok? Este cable, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que lo hace ser dieléctrico? A este cable se le aplica en la parte exterior una sustancia que es capaz de almacenar energía electrostática. ¿Ok? Dado a esto, no posee electrones libres capaces de transportar una corriente eléctrica. Es por eso que es dieléctrico. No va a transmitir nada de electricidad a través de su superficie. Es una sustancia aislante que es capaz de mantener el campo eléctrico en equilibrio. ¿Ok? No tenemos algo que esté desatado que nos pueda llegar a generar una interferencia sin que pase corriente eléctrica sobre él. Ahora, voy a hacerles otra pregunta. ¿Va? Va a aparecerles en este momento en su pantalla. A ver. Ahí les va. Un cable no autosoportado, como sea, por ejemplo, el cable eléctrico que estamos viendo en este momento, necesita un mensajero metálico para su instalación, ¿verdadero o falso? Ok,
Ok, repito, un cable no autosoportado necesita un mensajero metálico para su instalación. Esto hablando obviamente de una instalación aérea. Vamos a dar unos segundos más para que continuemos con la respuesta de la encuesta. Voy a mostrar los resultados en este momento. Tenemos que un 57% dijo verdadero y un 42% dijo falso. ¿Ok? ¿Qué creen? En este caso es verdadero. Hablando directamente de este cable, que es un cable dieléctrico, voy a ocultar las respuestas. Listo. Ahí está. En este cable, que es un cable dieléctrico que no es autosoportado, ¿qué es lo que lo haría ser autosoportado? ¿Qué diferencia tiene con un autosoportado? La diferencia es que no tiene un sistema de tensión como lo sería, por ejemplo, la aramida, que soporte el peso del cable. ¿Ok? Aquí el peso del cable sería directamente hacia los tubos holgados y hacia la cubierta del cable, lo que generaría una ruptura en este cable, teniendo que este cable no soportaría su propio peso. ¿Ok? Estos son cables que necesitan un material extra para su instalación. Obviamente, si estamos hablando de una autería, se puede colocar directamente, pero si estamos hablando de una instalación aérea, sí necesitamos un mensajero metálico para poder soportar el peso de este cable. Recordando de nuevo que este cable no va a poder soportarse de manera automática, o sea, no tiene un sistema que lo haga ser autosoportado. Ahora, antes de comenzar a diseñar una red de fibra óptica, es importante determinar junto con el usuario final dónde se construirá la red. ¿Ok? Los cables de planta externa pueden instalarse de las siguientes maneras, ya sean aérea o subterránea. ¿Va? Es importante mencionar que los cables de fibra óptica están diseñados para cualquier tipo de instalación. ¿Ok? En caso de los dos, tenemos también cables muy especializados como sería un ABF en el caso de un subterráneo, por ejemplo. Los cables de fibra óptica son acomodados según el estándar NESC, que es en inglés de National Electric Safety Code. Este lo que hace es que se actualiza cada 5 años y es cómo vamos a hacer las instalaciones y los estándares dependiendo del área de construcción y operaciones, así como el mantenimiento de la misma. ¿Ok? En cuanto a instalaciones aéreas subterráneas, tenemos diferentes ventajas, desventajas. Por ejemplo, una instalación aérea es en teoría más económica, suele generar, el problema sería que genera mucha contaminación visual, que es una realidad que no es a veces agradable ver tanta densidad de fibra óptica o de cables en general colocados en postería. Es mucho más económico, eso sí, es una realidad, y tiene una instalación muy sencilla. ¿Ok? En el caso de una instalación subterránea, sí es más costoso, es una realidad. La instalación puede llegar a ser más difícil, porque en ocasiones tienen que cerrar un tramo de calle, un tramo de alguna parte justamente, por ejemplo, quitar algún carril, algo por el estilo para poder acceder. Y de hecho muchos vecindarios prohíben las instalaciones aéreas, justamente porque la instalación subterránea llega a ser visualmente más agradable al no estar teniendo los cables tan presentes. ¿Okay? Entonces simplemente es ver qué es lo que funciona, qué es lo que no me va a funcionar, cómo lo quiero instalar, dónde lo quiero instalar, qué normativa voy a utilizar. Hablando directamente de la instalación aérea, porque obviamente en instalación de ductos no utilizamos el hachado. En instalación aérea es aquella que sigue su recorrido por postes. ¿Okay? Para este tipo de instalación se utilizan distintos tipos de cables, dependiendo del método que vamos a utilizar. ¿Okay? Eh, por ejemplo, un cable autosoportado va a tener sus propios herrajes. Un cable figura 8, sus propios herrajes. En este caso, un cable dieléctrico que no es autosoportado, que vamos a utilizar una máquina lachadora, va a necesitar sus propios herrajes. ¿Ok? Vamos viendo un poco de todo lo que vamos a utilizar. La elección de herrajes y el tensión de cables es un punto que tenemos que considerar al momento de realizar nuestra red. ¿Ok? Porque como les menciono, no es lo mismo utilizar los herrajes para un cable ADCS que para un figura 8 o para un cable que va a ir con tema de lachado. Monitorear la tensión que va a soportar el cable, acorde a dónde va a ser instalado, el tipo de cubierta, ya sea cubierta MDPE, HDPE o LLDPE, directamente desde la alta densidad hasta la baja densidad. Seguir los códigos de instalación donde estemos colocando todo esto. En México, los códigos principales de instalación es FE.
depende de dónde estemos ubicados, pueden variar un poco. Considerar derivaciones y empalmes, muy importante. A final de cuentas, nuestra red es justamente para entregar un servicio, entonces considerar en qué puntos vamos a hacer las derivaciones de nuestro cable troncal hacia nuestro cable de distribución y eventualmente a nuestros cables de acometida. Entonces, es un punto que tenemos que tomar mucho en cuenta, y los métodos de almacenamiento, ¿ok? Por normativa tenemos que estar dejando unos 100 metros por cada kilómetro distribuido en 5 partes iguales, y es un poco de los puntos que tenemos que considerar, ¿ok? Ahora, vamos a hablar directamente del tema ya del hashado, ¿ok? Vamos a entrar a todo lo que es la parte del hashing. ¿Qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer el hashado? Repito, el cable que se va a hashar no es autosoportado, por lo cual va a requerir el mensajero de acero, va a requerir ese apoyo que soporte su fuerza, que soporte su tensión. Este cable es utilizado principalmente en partes aéreas, en telecomunicaciones, como mensajero o portador. Tiene líneas de guarda, tirantes y postes. La manera en la que está acomodado es utilizado para tener un soporte de tensión bastante fuerte. Este va a soportar el cable del PC de fibra óptica de eléctrico al que se va a unir por el método de lashing, ¿ok? Hay que recordar que en este punto, cuando estamos instalando este cable, es independiente, ¿ok? Todavía no está unido a nuestro cable de fibra óptica. ¿Qué es lo que tiene? Este es un material de acero galvanizado, ¿ok? ¿Por qué un acero galvanizado? Porque tiene una vida útil mucho mayor, ¿ok? Esto tomando en cuenta que un acero galvanizado tiene una duración entre 30 y 60 años. Obviamente dependiendo del grado de exposición que se tenga. No es lo mismo que va a durar un cable instalado en Ciudad de México a lo que va a durar en el puerto de Veracruz, porque en el puerto de Veracruz hay una salinidad increíble que puede llegar a generar un desgaste mucho más pronto de este tipo de detalles, ¿ok? Tiene una versatilidad en cuanto a la flexibilidad y colocación que podemos tener en él. Es una reducción de costos gracias a que el galvanizado no se necesita dar un tratamiento extra, ¿ok? Y es un cable que ya está listo para poderse colocar. Es económico, en teoría, esto debido a que el costo inicial es razonable, ya que tiene una duración muy larga, ¿ok? No es como que tú pongas un cable galvanizado y lo tengas que cambiar a los 3 años. O sea, es un cable galvanizado que vas a colocar y que te va a durar 30 años, 60 años. Entonces, una de las grandes ventajas que tenemos en esto. Tiene una triple protección, que es una barrera de metal dura, ¿ok? Una protección electroquímica que va a evitar daños de materiales, y tiene una protección especial que es un autocurado para estar justamente, hacer una mancuerna con esta protección electroquímica. La verdad es que es un cable bastante útil al momento de hacer ese tipo de instalaciones, y no solamente se limita al tipo de instalación mensajero, tiene muchísimas más aplicaciones, pero bueno, ahorita enfocándonos directamente al tema lashing, vamos a ver un poco de los dos tipos de mensajeros que más se utilizan en este tipo de instalaciones, que sean el mensajero de 1/4 y el mensajero de 3/8, ¿ok? Ambos son de acero de alta resistencia, tienen un galvanizado por inmersión caliente, de acuerdo a la normativa ASTM-A-90, esto tomando en cuenta México, estamos hablando ahorita de México, y el peso neto, si se dan cuenta, realmente no es mucho. Estamos hablando de que el peso neto del de 1/4 es de 0.180 kilogramos por metro, o sea, 180 gramos por metro, y el peso neto del cable de 3/8, que es un cable un poco más grueso, son de 470 gramos por metro, o sea, 407 gramos por metro. Es un cable realmente ligero, tomando en cuenta que es acero, ¿ok? Pero es muy fuerte por la manera en la que está hecho. Es un cable que va trenzado, y esas trenzas lo que hacen es que le dan mucha fuerza y mucha resistencia a la tensión y soportan bastante peso. Es la principal ventaja que tenemos en este tipo de cables. Ahora, el alambre de lashing, ¿ok? El alambre lashing es un producto que es altamente utilizado por las empresas de telecomunicaciones. ¿Esto por qué? Porque tiene la función de enlazar los cables que se utilizan en instalaciones de cable aéreo de fibra óptica, telefonía y televisión por cable. Este suele ser principalmente de dos materiales: acero inoxidable y alambre de hierro bajo en carbono. El acero inoxidable sería el AISI 316L, es un material bastante utilizado, es bastante resistente, posee una excelente resistencia a la corrosión. Su tenor de carbono está limitado al 0.3%, lo cual permite que inhiba la precipitación intergranular de carbonos, es decir, no va a estar generando daños, no va a estar generando un desgaste excesivo por el tipo de material del cual está constituido.
Este alambre lo que va a tener es una gran resistencia a la corrosión por el bajo índice de carbono y la exposición del sol, puesto a que incluso está constituido con protección UV. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque al final de cuentas es un cable que va a estar a la intemperie, que va a estar constantemente colocado ante las condiciones ambientales, que va a estar constantemente bajo el sol. Necesitamos justamente que sea un cable que se encuentre protegido. Entonces, por eso que utilizamos este alambre lashing, que es bastante resistente. Ahora, vamos a hablar súper rápido sobre cómo es el cable dieléctrico en estructura. Ya vimos que era la descripción genérica de este, vamos a ver cómo es la estructura. Primero que nada, hablando directamente desde el centro y comenzando por ahí, vamos a tener un miembro central de refuerzo. Cabe mencionar, este miembro central de refuerzo no va a soportar el peso del cable, ¿ok? Va a disminuir un poco la tensión, pero no está diseñado para soportar el peso del cable. Este puede romperse en caso de que queramos colgarlo sin nada extra, ¿ok? Tenemos las unidades de fibra, ¿ok? Las unidades de fibra justamente donde vamos a estar haciendo las transmisiones. El tubo holgado con gel, cada tubo holgado suele, no es por ley, suele almacenar 12 unidades de fibra para entregar el servicio. Después vamos a tener hilo rompecubiertas, el mejor amigo de cualquier persona que haya instalado un cable. Bueno, en este caso no va a ser tan complicado porque la cubierta no suele ser tan densa, pero hay que tomar en cuenta que se puede colocar una cubierta HDPE o MDPE de alta densidad o mediana densidad. Usualmente este tipo de cables no son recomendados los de alta densidad porque a final de cuentas no son cables que vayan a ser autosoportados. Entonces un MDPE está perfecto para este tipo de cables. Una cinta de bloqueo de agua que sería como esta, esto justamente es para prever que el cable entre en contacto con el agua del exterior en caso de que tengamos algún acceso en el cable. Justamente todo esto es la estructura genérica del cable. Ahora, vamos a hablar un poco de las densidades que podemos tener en estos cables, ¿ok? Por ejemplo, estamos hablando de que podemos llegar a tener 6, 32, 36 números de fibra, pero también tenemos tubos holgados, ¿ok? Esto hablando de la estructura. Son 6, digamos que empezamos con el de 6 fibras, ¿ok? Tenemos 6 fibras en el cual un tubo holgado va a ir colocado con las 6 fibras y los otros 5 tubos holgados que se tienen que colocar para justamente colocar el relleno del cable van a ir completamente vacíos. Son tubos holgados que no llevan algo de transmisión. Es un peso bastante ligero, tiene una resistencia a la tensión de 1000 newtons, es considerable, y el diámetro exterior es de 9.4, y el diámetro del FRP, el miembro central de refuerzo, es de 2 milímetros, ¿ok? Y esto va a seguir de esta manera con los siguientes cables. Ahora, aumentando la densidad, tenemos, por ejemplo, que el número de fibras ya en un cable de 288 fibras es 24 tubos holgados con fibra y nada de relleno. Ok, si se dan cuenta, ya a partir de 72 fibras ya no manejamos relleno. En 48 todavía son 4 tubos holgados con fibra y 2 de relleno, pero ya a partir de 72 para adelante ya no estamos manejando. ¿Esto por qué? Porque ya tenemos una densidad amplia en el cual el cable poco a poco va a ir aumentando su tamaño. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en el de 48, en el diámetro exterior, tenemos 10 milímetros, 10.6, ¿ok? Pero por si se dan cuenta, son en total 6 tubos holgados. Cuando nos vamos a 72 fibras, tenemos 6 tubos holgados también, pero ya todos ocupados y nos mantenemos en el mismo diámetro exterior. El diámetro del FRP sigue siendo el mismo. Luego nos vamos a 96, ya no tenemos 6, tenemos 8, por lo cual nuestro diámetro exterior aumenta a 11.9 y nuestro diámetro del FRP aumenta a 2.6 y ese se va a mantener. Pero conforme vamos aumentando las fibras, la cantidad de fibras, la cantidad de tubos holgados, el diámetro también va aumentando, ¿ok? Ya en este punto se vuelve una constante. Es simplemente para conocer un poco de cómo es que es el funcionamiento de los cables. Ahora, la principal herramienta que vamos a utilizar en ese tipo de instalaciones, ¿ok? Ya hablamos sobre la máquina, perdón, ya hablamos sobre el cable mensajero, ya hablamos sobre el alambre de lachado, ya hablamos sobre el cable dieléctrico que no es autosoportado. ¿Qué es lo que falta? Ya tengo las 3 cosas. ¿Cómo las voy a unir? Bueno, las voy a unir por medio de una máquina lachadora. ¿Ok? Estas máquinas lo que van a proporcionar es una tracción en paralelo. La máquina lachadora de cable aéreo amarra instalaciones únicas o múltiples de cables de cobre, fibra y coaxiales. ¿Ok? No es solamente utilizado para parte de fibra, puede instalar otro tipo de cables. Tiene un peso promedio entre 15 a 40 kilogramos. Y puede atar haces de cable de múltiples diámetros, incluyendo una brida de remolque para generar la tracción.
¿ok? Y una unidad de almacenamiento para el alambre lashing. Ahorita igual vamos a ver un poco más de esta parte, ¿va? Eso es lo que va a generar, ¿ok? El método de lashado, lo que va a hacer es un método que va a permitir la realización de instalaciones aéreas con cable que no es autosoportado, que va a requerir poca inversión en cable, porque eso sí, es una realidad. El cable que no es autosoportado, al no tener la aramida y los métodos de autosoporte, es sumamente más económico que un cable autosoportado. Eso sí, es un método de instalación lento, ¿ok? ¿Por qué? Ahorita vamos viendo por qué es el tema de lentitud, ¿ok? Tenemos el mensajero, nuestro cable y el alambre de acero que se va a colocar alrededor de nuestra fibra para poder abrazarla completamente, ¿va? Ahora, un momento. Listo. ¿Qué elementos de instalación vamos a utilizar en un tema de lashado? ¿Ok? Primero, y a mi parecer el más importante, el tema de la grapa de sujeción. La grapa de sujeción es directamente utilizada en el cable de lashado, ¿ok? En el alambre de lashado. Esta grapa es ideal para la sujeción de este alambre, ya que puede sujetar los tensores del alambre, o sea, es decir, vamos a tensar en esta parte, vamos a atrapar en esta parte los alambres y aparte pueden colocarse las acometidas dentro de este tipo de grapas, ¿ok? Esto es lo que hacen es que se ajustan directamente al cable, por el diámetro que tienen son ajustados directamente al cable y aquí mismo se puede colocar tanto el alambre como una grapa tensora para una acometida, ¿ok? Luego, los herrajes de tensión. Los herrajes de tensión lo que van a hacer es que van a soportar de manera suave y firme la parte, en este caso directo, la parte del cable mensajero, ¿ok? No el cable de fibra óptica, no el tema del alambre, sino directamente el mensajero es lo que va a darle suspensión y lo va a soportar, ¿ok? Es ideal para justamente amenizar el tema de la fibra y, perdón, de la tensión de la red y tomar en cuenta que por ejemplo, no se utilizaría, ¿ok? Es el brazo extensor, pero con una terminación diferente, justamente porque el tema del mensajero no se ajusta, ni se tensa, ni se suspende, de igual manera que lo haríamos con la fibra óptica. Luego tenemos la suspensión para mensajeros, que también es utilizado mucho, cabe mencionarlo, para el tema de la fibra óptica. Los herrajes de suspensión para mensajeros están diseñados para su instalación en postes mediante fleje, ¿ok? Esto es por medio de fleje. Es utilizado mucho en redes con cables de estructura figura 8 o con mensajeros metálicos, en donde se requieren sujetar cables de acero, permitiendo un amplio rango de diámetro gracias a sus aperturas por rosca, ¿ok? Es decir, al ser roscado, podemos irlo abriendo más y más y más, permitiendo una gran adaptabilidad ante el tipo de cable mensajero que nosotros podamos colocar, ¿ok? Luego tenemos el herraje de tensión para mensajero. Este es un herraje diseñado para suspender de manera fácil y rápida el cable mensajero de fibra óptica, bueno, de instalación aérea en general. Puede soportar cables mensajeros de 6 milímetros a 9 milímetros y se puede instalar en postes de madera y hormigón a través de herrajes de sujeción a poste, que es el herraje común que conocemos, el herraje tipo D, el fleje y hebilla, colocarlo con el guardacabo, y funciona de manera de tensión, ¿ok? Tiene como un tipo cono, tú colocas el cable y cuando lo tensas, el cono atrapa el cable y genera que tengamos una tensión fuerte dentro de este tipo de instalación. Vamos a mencionar dos tipos de instalación, porque hay maneras de instalar el cable por medio de la lashadora, de la máquina lashadora. Vamos a mencionar directamente dos. Este superficial, que es el más sencillo, ¿ok? Se va a colocar una guía del cable, se va a colocar a la lashadora, se va a hacer un proceso que ahorita vamos a mencionar un poco más a profundidad. Se va a colocar una cuerda de tirado a la lashadora y se va a colocar una cuerda de tirado a la guía del cable. Este cable va a ir colocado en un herraje especializado a la camioneta, al vehículo que vayamos a utilizar, para que al mismo tiempo que nosotros vamos avanzando en la camioneta, en el carro, vayamos, uno, tirando nuestra máquina lashadora y dos, colocando el resto del cable. De esta manera nos generamos el tener una posibilidad de poder acceder de manera sencilla con la lashadora y poder generar una rapidez. ¿Qué desventajas tiene? Hay que tomar en cuenta que no en todos los lugares podríamos realizar este tipo de instalaciones, ¿ok? ¿Esto a qué se debe? A que en muchos lugares
por el tipo de calle, por el tipo de ambiente en general, por ejemplo, si existen una cantidad de árboles considerables, algo que llegue a cubrir el cable, si la calle está muy cerrada y no podemos meter el equipo porque se necesita dejar cierta distancia entre la camioneta, la guía del cable y la echadora, esto deja de ser una realidad posible, ¿ok? Deja de ser también, bueno, también tomar en cuenta que es un poco más costoso el tener los elementos de instalación. Entonces, este elemento en este momento, si tenemos todas estas contras, por así decirlo, deja de ser una realidad. Entonces, es aquí cuando tenemos que entrar con un sistema un poco más antiguo, pero que funciona. ¿Ok? Es un sistema que sigue funcionando. ¿Por qué? Porque se puede instalar, o sea, es correcta su instalación. ¿Cuál sería este sistema? Primero y lo más importante, y esto también aplica para el anterior, tenemos que asegurarnos que el cable mensajero ya esté colocado en caso de que nosotros no lo vayamos a colocar. Usualmente no suele ser la misma persona la que los coloca. Si no está colocado, hay que colocarlo correctamente consiguiendo el sistema de tensión y todo el rollo, ¿ok? Colocar el cable temporalmente por medio de soportes. Después de esto vamos a colocar el alambre lashing dentro de la máquina lashadora, dejando un extremo suelto. Y después vamos a subir la máquina lashadora y colocarla sobre el cable. Ahora, aquí les voy a lanzar una tercera pregunta. A ver, permítanme un momento. Ahí va. ¿Cuál es el peso promedio de una máquina lashadora? 100 kilos, 25 kilos, 5 kilos. Ok, venga, venga. Vamos a dar unos cuantos segundos más. 10 segunditos para que todos se alcancen a votar. Va. Voy a mostrar los resultados en este momento. Tenemos que un 6% dijo 100 kilogramos, un 24% dijo 5 kilogramos y un 68% dijo 25 kilogramos. Vamos a hablar punto por punto. Los que dijeron 6 kilogramos, admiro realmente su fuerza, pero no, es una máquina que con ese peso sería muy complicado poder subirla. 5 kilogramos, por todo el mecanismo que tiene integrado la máquina, 5 kilogramos no soportaría toda la parte mecánica que ahorita vamos a ver. La respuesta correcta es 25 kilogramos en promedio. Puede ser entre 15 y 40 kilogramos cada una de estas máquinas. Ahora, tomemos en cuenta una cosa. Principalmente en Latinoamérica, estas máquinas no se suben utilizando una grúa. ¿Ok? Hay una persona que toma esta máquina, se la sube al hombro y sube las escaleras. La gente que ha cargado un garrafón de agua, estamos hablando que un garrafón de agua pesa aproximadamente lo que es esta máquina. ¿Ok? Entonces estamos hablando que la gente que tiene que subir por medio de una escalera esta máquina hasta los cables está subiendo un garrafón de agua en peso. También tomemos en cuenta que hay instalaciones que justamente se pueden hacer por medio de grúa y nos evita un poco este desgaste, pero al final de cuentas nos genera un mayor gasto. Es ahí ya como el comparar qué es lo que queremos utilizar, qué parte queremos salvar, ¿ok? En esta imagen podemos ver un poco de esta parte primera que vamos a hablar, ¿ok? Vamos a tener nuestra guía del cable, nuestra guía completa, y vamos a ir colocando nuestros soportes del cable, ¿ok? Recordemos que estos son soportes temporales. Y el cable que está en un carrete estacionario se va a ir tirando por medio de un pulling guy, ¿ok? El pulling guy lo que es una parte que va a sostener el extremo final del cable y lo vamos a ir tensando de ese punto, a través justamente de nuestros soportes, ¿ok? Esto por medio de una herramienta para ir tirando, ¿ok? Es muy sencillo. Luego, posterior a esto, ya que estamos arriba del poste, ya estamos con la máquina colocada, viene la siguiente parte. Colocar los clamps para ajustar el extremo de inicio y ajustar el alambre a la tuerca del clamp, ¿ok? Sumamente importante colocar correctamente el alambre. ¿Por qué? Porque este es el que a final de cuentas va a tensar nuestro cable. Entonces nosotros una vez que coloquemos nuestra máquina lashadora sobre el cable, vamos a tomar el extremo que dejamos fuera de nuestra lashadora, vamos a colocarlo y enredarlo sobre nuestro clamp y vamos a asegurarnos de atornillar correctamente. ¿Ok? Atornillamos fuerte hasta mantener una tensión interesante y es ahí donde después en nuestra máquina vamos a colocar
las cuerdas de tirado, que son unas cuerdas con unos ganchos que se colocan adelante de la máquina. Ustedes dirán, ¿por qué no las subimos con las cuerdas? Porque de por sí ya es pesado subirlo solamente la máquina lachadora, como parte de agregarle el riesgo de estarlo subiendo con una cuerda que nos ate al piso, ¿ok? Se va a colocar la cuerda de tirado y se va a comenzar con el proceso de lachado, ¿ok? Mientras vamos haciendo el tirado, vamos a ir retirando los soportes temporales, recuerdan los que vimos en la diapositiva anterior, se van a ir retirando mientras la máquina lachadora se vaya acercando a ellos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya no los vamos a necesitar. Ya lo que va a soportar es nuestro alambre lashing. La máquina se va a ir tirando al mismo tiempo que la lachadora. Ok, perdón, el cable. Hablando directamente de cuando estamos, por ejemplo, en la instalación del carro, tiramos el cable y el lashing al mismo tiempo y vamos generando la instalación. Ok, es muy sencillo. Una vez llegando al final de la distancia interpostal, lo que va a hacer es que la máquina se va a cortar, se va a dejar un tramo, o sea, se va a tirar un poco del tramo del cable, del alambre lashing, y se va a cortar. La lachadora se va a quitar el seguro, se va a retirar, vamos a pasar al siguiente tramo interpostal, vamos a colocarla, y en el tramo que acabamos de terminar, el tramo interpostal que acabamos de terminar, se va a colocar una grapa similar a esta, o sea, más bien otra grapa como estas, ¿ok? Y en ese final, con ese tramo de cable que dejamos, vamos a otra vez enrollarlo y tensarlo, ¿ok? Una vez tensado esto, lo volvemos a apretar y cortamos el excedente. Y ese tramo ya quedó listo. Es por eso que se comenta que es un poco tardado, porque se va haciendo tramo por tramo. Y luego se vuelve a repetir eso en la siguiente tramo interpostal y continuamos de esa manera, ¿ok? Si se dan cuenta es bastante sencillo. Y esto también nos ayuda a una cosa. Justamente la otra vez me estaban preguntando, ¿qué es lo que sucede si a mí se me rompe, se me daña una fibra, okay, se corta mi tramo de fibra? Yo tengo que cambiar todo mi lachado, sí, pero solamente de ese tramo interpostal. Ok, tomemos en cuenta que ese tramo interpostal ya tiene dos grapas que están sujetas con nuestro cable lachado y ese cable lachado va a tener todo el soporte de ese tramo, solo ese tramo. Entonces, si se corta el tramo A, el tramo B no le afecta para nada. Ok, entonces tenemos que hacer obviamente las reparaciones para que la línea siga corriendo, pero el método de lachado ya no tenemos que hacerlo en toda nuestra red, sino solamente en ese tramo que se llegó a cortar. Y también es una de las ventajas al tener los tramos independientes en el lachado. ¿Ok? Y aquí vamos a ver un poco en esta imagen cómo es que se ve un poco el lachado. ¿Ok? Ya obviamente, digamos que aquí ya se colgó, ya la persona se bajó de la escalera o de la grúa, se coloca la cuerda y la persona que está abajo va a ir tirando de la máquina lachadora. La máquina lachadora va a ir girando y va a ir colocándose y luego posteriormente vamos a ir retirando los seguros mientras se va acercando. Y ya que llega al final es que se hace todo este proceso que les mencionaba. Ahorita les voy a mostrar rápido un video, que es un video para que se vea cuál es un proceso genérico de cable, ¿ok? Eso solamente es quitando todo el proceso, solamente es viendo el tema de ya la colocación, por ejemplo. Aquí tenemos cómo se está colocando directamente la máquina lachadora, o esto es por método de grúa, ya se colocó el tema de la cable tensor y está, si se dan cuenta, el instalador tirando un poco del alambre del lachado. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque en la grapa se va a colocar y nos vamos a asegurar de tensarlo. Se le va a dar vueltas para poder colocarlo correctamente y posterior a esto, lo que vamos a hacer es que vamos a ajustarlo. ¿Okay? Yo sé que ya se los expliqué, pero es una manera un poco más gráfica de verlo. Una vez que esto está listo, procede esto. Esta máquina es lo que me encanta, la parte mecánica, porque si se dan cuenta no ocupa electricidad. Hasta en esto es una parte pasiva. Lo que va a hacer es que vamos a hacer el tirado y observen la máquina. La máquina gira y va atrapando el cable con nuestro cable, el cable de fibra óptica con nuestro cable mensajero. ¿Ok? Ya que llega hasta el otro extremo, se retira la máquina, se hace el corte y se vuelve a tensar del otro extremo con nuestra grapa. ¿Ok? Es una manera de hacer la instalación del lashing, si se dan cuenta es bastante sencilla. Importante, no olviden apretar las tuercas. ¿Esto por qué? Porque terminar incorrectamente un lashado, es decir, no apretar correctamente las tuercas, no solamente es un error, sino que puede resultar en un cable roto, lo que generaría que toda la instalación aérea se vea en riesgo. ¿Ok? Esto puede generar lesiones y posibles daños en un tramo. Imagínense que no apretamos el inicio y empezamos a tensar. Ese cable es un cable a final de cuentas, es un cable, es un alambre metálico que puede llegar a tener un daño para la gente que está instalando. Y esto por no apretar una tuerca. Entonces simplemente
muy importante que tengamos esta situación. Entonces, hasta este punto, bueno, fue lo que yo les puedo apoyar con el tema del hachado. ¿Les parece si pasamos ahorita a la parte de las preguntas y respuestas? Y posteriormente regresamos con mi compañero Guillermo, ¿ok? Primero que nada tengo una que dice, en el área médica se utiliza mucho, sí es una realidad, esto creo que retomando el inicio de la presentación, sí en el área médica se utiliza mucho, la verdad es que el descubrimiento de la fibra óptica, a final de cuentas, fue algo que ayudó muchas vidas, tal vez no se tomaba en cuenta tanto, pero cuando se empezó a integrar, fue algo que facilitó mucho el tema de la medicina. Igual si tienen dudas, por favor irlas colocando en la sección de preguntas y respuestas, la sección, perdón. A ver. Ok, no tenemos dudas por el momento. A ver. ¿Por qué es importante el hachado? ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, te puedo decir que es importante el hachado para darle soporte a este cable. ¿Ok? Es el tema con el que se inició la instalación eléctrica y se mudó una vez que se inició la instalación de fibra óptica. Entonces el hachado es por eso que es tan utilizado. Entonces la importancia principal del hachado es para darle soporte a esos cables que no tienen la manera de soportarse solos. Ok. Para este que es un webinar, me parece no se otorga una certificación y diploma, al final de cuentas solamente es un webinar, sin embargo sí contamos con cursos de certificación en el cual se hace una capacitación extensa sobre diversos temas, tenemos diferentes acorde a la necesidad que se vaya aplicando. Luego aquí me mencionan, se corta y después se tensa. Primero, al momento de que se sube el cable perdón, la máquina lachadora al cable, se estira y se toma un tramo, ¿ok? Ese tramo se va a colocar en esta parte que es la tensora, ¿de acuerdo? Se activa el tema del lachado y esto va generando ya una tensión. Posteriormente, al final, cuando llega, lo que se hace es justamente, otra vez se toma un poco de ese cable, ese alambre del lachado y se corta. Se quita la máquina y se tensa manualmente para poder colocarlo nuevamente en la grapa. Es la manera en la que es el flujo del tensado de este alambre. ¿En qué caso se debe utilizar el hachado? Va muy acorde a la necesidad de instalación que queramos. Por ejemplo, tomemos en cuenta que cuando queremos tal vez economizar un poco en temas de cable, el cable que no es autosoportado, a final de cuentas, es muy económico. Entonces, ahí es cuando tal vez el hachado es una posibilidad interesante. También recordar que sí es tal vez un poco costoso que realizar toda la instalación del hachado en un tema de que tenemos que colocar el mensajero y toda esa parte de la instalación. Sin embargo, si ya tenemos una instalación previa, es muy económico colocar el hachado. ¿Okay? O sea, si ya tenemos un mensajero que ya tenía un cable o un mensajero que no se utilizó, cualquier cosa, si lo utilizamos sin dar nosotros el servicio de tensar y todo, es mucho más económico el entregar un servicio por medio de cable lachado. Luego preguntan, ¿qué es mejor, utilizar fibra ADSS o técnica de lachado con cable no autosoportado? ¿Harán algún webinar de rajes para ADSS? Ok, primero la primera pregunta. ¿Qué es mejor, utilizar cable de fibra ADSS? En lo personal, yo considero que si no tienes nada de la instalación ya colocada, es decir, si no tienes ya un cable mensajero, sí es mejor hacer una instalación ADSS. También depende del tipo de vanos que tengas, el tipo de colocación que vayas a tener. Pero ya directamente desde mi punto de vista, sí sería una instalación ADSS cuando no tienes ya nada colocado. Y sí, justamente vamos a hacer un webinar sobre el tema de los herrajes y sobre la instalación, que es para un ADSS. Viene justamente el de ADSS, viene el de figura 8, viene un tema bastante interesante sobre las instalaciones. Entonces, nada más estar muy atento a las redes y vamos a estar comunicándoles las fechas y dónde se van a poder registrar. Súper sencillo. Buen día. Al tener un lachado, puede conducir energía eléctrica por inducción. ¿Cada cuánto se pone un sistema a tierra?
Ok, esta pregunta no te la tengo al 100, una disculpa. Sin inconveniente, la voy a investigar y te la vamos a mandar por correo, ok, para que no nos quedemos con la duda. La verdad es que no me gustaría inventarte una respuesta, ni mucho menos. Prefiero decirte que ahorita no te la puedo dar y pasártela en unas horas a darte una respuesta incorrecta. Si el cable tiene mensajero, ¿es adecuado el hachado? No, la verdad es que no. Si el cable ya cuenta con un mensajero, no necesitamos aplicar técnica del hachado. ¿Por qué? Porque en lugar de estar colocando la máquina hachadora y hachando ese cable, podemos hacer un acceso al cable mensajero de este cable y tensarlo y suspenderlo. Y ya todo eso lo podemos ver un poco más adelante en los siguientes webinars, ¿ok? Pero no sería lo ideal hacer ese tipo de instalaciones. Creo que por tiempos vamos a cortarla ahorita, ¿ok? No se preocupen, igual si tienen preguntas, todavía pónganlas. No es que se vaya a ir la gente sin la respuesta. Vamos a enviárselas, ¿ok? Vamos a enviarles las respuestas por medio de correo. El área de mercadotecnia me va a apoyar con ese tema. Bueno, de mi parte es todo. Por tiempo sí tengo que cortar una disculpa por no poder darle terminación a todas las preguntas. Pero cualquier duda, cualquier comentario, con toda confianza pueden hacérmelo saber. Y le regreso los micrófonos y la cámara a mi compañero Guillermo. Les agradezco mucho.